informativo con Karen Pereira y Carlos Sanabria. Expresidente de Panamá bajo investigación, Ricardo Martinelli, jefe de Estado entre 2009 y 2014, deberá responder por las supuestas irregularidades en las compras del programa de ayuda nacional PAN cometidas durante su gestión. La Corte Suprema de Justicia resolvió en una sesión extraordinaria y con el voto unánime de los magistrados la apertura de un proceso penal por los presuntos delitos de corrupción en la administración pública. Martinelli, quien arribó este miércoles a Guatemala para participar en las sesiones ordinarias del Parlamento Centroamericano, acusó a su sucesor, Juan Carlos Varela, de iniciar una persecución política en su contra. Además, el exmandatario consultó al Foro Regional sobre sus inmunidades y privilegios. La causa se abrió en el máximo tribunal del país luego de que el pasado 7 de enero el economista y excandidato por la vía independiente Juan Jované presentara una denuncia en la que señala al expresidente de haber ordenado la compra de alimentos deshidratados por un monto de hasta 45 millones de dólares. Para mediados de este mes, la Fiscalía Segunda Anticorrupción comenzó a sustentar el expediente. Además, los magistrados también piden al Tribunal Electoral que levante el fuero penal del que goza Martinelli por su condición de presidente y representante legal del partido Cambio Democrático. Contacto directo en Ciudad de Panamá con Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Señor Camacho, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Y en primer lugar, ustedes, ¿cómo reciben esta apertura de investigación? ¿Qué ha dicho o qué le ha podido decir el expresidente Ricardo Martinelli, quien está de gira por Centroamérica? Buenas noches, amigos de NTN 24 y especialmente al público en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Y a usted, Karen y Carlos. Bueno, en primer lugar, yo creo que es preciso que tengamos bien claro cuáles son las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Lo primero que debe quedar claro es que la Corte no está formulando, como algunos dicen, cargos al expresidente Ricardo Martinelli, ni lo está acusando de nada. La Corte, al admitir esta denuncia, además de desestimar al profesor Juan Jované como querellante, es decir, que lo saca del proceso, lo que está diciendo es lo siguiente: se ha presentado una denuncia contra una persona que, de acuerdo a la Constitución y la ley, le corresponde a la Corte Suprema de investigar. La Corte Suprema de Justicia decide, en razón de eso, iniciar el proceso de investigación para que el mismo avance. Lo primero solicita a el Tribunal Electoral levantar el fuero penal del cual goza el expresidente Ricardo Martinelli en su condición de presidente del Partido Cambio Democrático, que es el único partido de oposición. O sea, eso debe quedar bien claro sobre la decisión de la Corte, porque obviamente nuestros adversarios políticos y el oficialismo del presidente Juan Carlos Varela, que es el que abanica este tipo de denuncias temerarias, está confundiendo o pretende confundir a la opinión pública diciéndole que la Corte ya está acusando a Ricardo Martinelli de delito. No, la Corte no ha formulado ningún cargo. La Corte lo que ha hecho, se ha presentado una denuncia y vamos a darle el trámite de ley que corresponde a la denuncia. ¿Cuál es el trámite de ley? Primero, solicitar al Tribunal Electoral a criterio de la Corte, porque tengo que también agregar que los abogados del presidente Ricardo Martinelli están evaluando la decisión y los recursos que se piensan interponer sobre esa decisión y dónde se van a poner, porque a criterio de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, la Corte ha obviado algunos pasos que en otros procesos similares ha tomado como precedente la Corte Suprema de Justicia. Y te explico, por ejemplo, que hace tiempo atrás el señor Galo Lara, que fue extraditado o enviado creo que a Ecuador,
interpuso una querella contra el ex canciller Eduardo Álvarez de Soto y contra el expresidente Ricardo Martinelli, acusándolo de varias. Y la Corte en ese momento, antes de poder determinar una decisión con la que toma ahora, lo primero que hizo es lo que corresponde según el criterio de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, fue remitir una carta vía la Cancillería panameña a el Parlamento Centroamericano preguntándole dos cosas fundamentales. La primera, si el expresidente Martinelli es diputado del Parlacén, porque es un algo que tiene que estar acreditado en este proceso que se plantea. Y segundo, en esa solicitud de la Corte en ese momento, le preguntaba al Parlacén el alcance de las prerrogativas y de inmunidad del expresidente Ricardo Martinelli. A juicio del abogado, ese paso es el paso correcto, y ese paso es el que sorpresivamente los mismos magistrados que son los que tomaron la decisión que te acaban de decir, están obviando en este caso. Pero te repito, indistintamente de que tenemos objeciones, nuestro abogado tiene objeciones acerca de lo correcto, de la viabilidad de la decisión que ha tomado hoy la Corte. Lo que debe quedar bien claro, insisto, que la Corte lo único que ha decidido en términos estrictamente jurídicos es darle trámite a una denuncia, lo cual no implica que se le estén acusando ni formulando cargos al expresidente Ricardo Martinelli por ningún tipo de delito. Señor Camacho, lo cierto es que ahora con esta investigación que se abre, también se le abre la oportunidad al expresidente Martinelli para presentar su defensa, para de una vez acallar con estas denuncias que han salido en su contra y que él ha insistido se trata de una persecución política. ¿Van ustedes como representante, usted como representante del expresidente Martinelli, utilizar esta posibilidad de investigación para realmente dejar en claro que Martinelli no tiene nada que ver, según como ustedes lo han anunciado? Lo primero que tengo que decir es que, mira, la defensa legal de Ricardo Martinelli va a hacer uso de todos los recursos jurídicos que le permita la ley. Eso es lo que debe quedar bien claro. La segunda que es bien claro es que nosotros tenemos como partido bien claro de que todo es parte, o esto es parte de la estrategia de lo que aquí en Panamá hemos denunciado como el Plan Varela, que es el plan que desarrolla el actual presidente de la República, Juan Carlos Varela, y que tiene como objetivo destruir al único partido de oposición que existe en Panamá, que es Cambio Democrático, y obviamente destruir al que las encuestas que se han hecho todas en este momento ya identifican como el líder de la oposición. ¿Por qué? Porque lamentablemente el presidente Juan Carlos Varela, que hablaba mucho de institucionalidad, que hablaba mucho de respetar la separación de los poderes del Estado, de respetar el rol que le compete a la oposición, está haciendo todo lo contrario de lo que él hablaba en campaña y está tratando de acallar la voz de la oposición, que la voz de la oposición le corresponde en una democracia denunciar como parte del pueblo los abusos y las falencias del gobierno. Por ejemplo, Juan Carlos Varela no quiere que el Cambio Democrático, en nombre del pueblo, denuncie el hecho real de que en 6 meses de su gobierno la inseguridad ha crecido sustancialmente, haciendo que los panameños vuelvan a tener temor en su vida, tal como lo tenían al final del gobierno del presidente Martín Torrijos, que implementó una política de mano amiga que llevó a que los homicidios al final de su mandato superaran los 900. Agradecemos a Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24 y esperamos pues que resolverá entonces las autoridades en Panamá sobre el caso del expresidente Martinelli. Buenas noches para usted.